Buenos días, tengo el gusto de compartir con ustedes una nueva presentación. En este caso vamos a ver el método de mínimos cuadrados aplicado al pronóstico de ventas cuando estamos elaborando un presupuesto. Bueno, inicialmente podemos decir que una recta se puede definir de muchas formas. Si recordamos por allá nuestras matemáticas del colegio, decíamos que podíamos definir una recta siempre y cuando tuviéramos dos puntos. ¿Cómo la definíamos? Uniendo esos dos puntos. Hay una forma, otra forma diferente a esa, de establecer o de diseñar, de representar una línea recta, y es la expresión matemática denominada ecuación de la recta punto pendiente. ¿Pero qué es eso que suena así como raro? Pues bien, básicamente, como lo muestran aquí nuestros amigos, es que yo puedo definir una recta si conozco el punto en el que esta recta cruza o intercepta el eje Y. En este caso, el punto está indicado como 0B, o sea, corta el eje Y en el punto B. Y la siguiente condición es que conocemos el ángulo que esa recta forma sobre el eje X. Entonces, la ecuación de la recta con estas condiciones, o sea que conozco el punto que intercepta, en el cual intercepta el eje Y, y conozco el ángulo que forma sobre el eje X, en este caso nuestro ángulo alfa, la ecuación de la recta punto pendiente estaría dado por la fórmula general Y igual a mx más b, en donde m es igual a la pendiente. La pendiente no es más que la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje X. La tangente simplemente la calculamos con una calculadora, bien sea con cualquiera de los medios que hay para calcular esto. O sea, no hay ningún inconveniente. Y B es el punto de corte con el eje Y. Bueno, entonces avancemos. Si ustedes observan, una recta es una sucesión de puntos, una sucesión infinita de puntos, nos dice la definición matemática. Pero esta ecuación que vamos a usar y el método que vamos a utilizar, que está basado en esta ecuación, se utiliza mucho para proyectar la demanda cuando estamos elaborando un presupuesto de ventas. Bueno, otra cosa que faltó de pronto aquí, el Y y el X, pues el X siempre será la variable independiente y Y pues será la variable dependiente porque va a depender de los valores que tome X. Entonces, yo sé que esto es un poquito enredado al comienzo, pero vamos a ver que con el desarrollo casi que todas estas cosas van a pasar a un segundo término. Pero es como para entrar, para dar un contexto de dónde sale esa ecuación punto pendiente y de dónde sale todo este asunto de los mínimos cuadrados. Entonces, como lo decíamos, esta ecuación es muy usada, este método de los mínimos cuadrados se utiliza para proyectar ventas cuando el comportamiento de estas ventas tiene un comportamiento de tipo lineal, o sea, se pueden ajustar más o menos a una línea recta. Entonces miremos una cosa,
si tenemos un plano cartesiano en el que sobre el eje X vamos a colocar una cantidad de años X, en este caso vamos a colocar 6 años, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y el año 6, y en el eje Y vamos a representar las ventas en miles. Entonces pues tendremos 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 hasta 90.000 en este caso. Bueno, ahora miremos la tabla que tenemos a mano derecha. Dice año y dice cantidad. Esta es una tabla del comportamiento de las ventas de una empresa a través de 5 años en este caso. ¿Qué decimos? Que en el año 2010 la empresa vendió 20.000. Podemos estar hablando de cantidades en unidades o de cantidad en miles de millones. En este caso la vamos a tratar en miles. O sea, estaríamos 20.000 por 1000 serían 20 millones. Entonces, para este caso, el año 2010 sería el año 1, el año 2011 el año 2, el año 2012 el año 3 y así sucesivamente hasta el 2014. ¿Qué se nos pide? Hallar las ventas, la proyección de ventas para el año 6, que en este caso corresponde al año 2015. En el gráfico se puede colocar 2010 o 1 y es exactamente lo mismo, no nos va a influir para nada. Los años corresponden, como lo habíamos dicho, al eje X o a las X en este caso, y la cantidad a las Y. Si representamos cada uno de esos puntos, entonces vemos que obtenemos una línea quebrada, por decirlo así, que no se ajusta a una línea recta. Pero entonces, ¿qué pasa? El método que vamos a utilizar, que es el método de mínimos cuadrados, dice, y si nosotros lo observamos, dice que esos puntos se pueden, el término técnico para este caso se llama normalizar, o sea, como aproximar cada uno de esos puntos para que esté ubicado sobre esta línea, que en este caso está en verde, ¿sí? Entonces el punto 1 está muy cerca, el punto 2 también, entonces esa línea recta casi que podríamos decir que se trata de una aproximación o tiene una tendencia lineal, que esas ventas que tuvo la empresa a través del año 2010 al 2014 tienen un comportamiento más o menos de tipo lineal. El método que vamos a utilizar nos dice que si sumamos algebraicamente las distancias que hay de cada punto a la recta, tomándolo de forma perpendicular, ¿sí? La suma algebraica, porque hay unos que serán negativos respecto a la recta, esa suma algebraica es nula, o sea, sería igual a 0. O sea, lo que le falta a la una, la otra la compensa. Y podemos ubicar, casi que es como si ubicáramos esos puntos sobre la línea recta, haciendo una especie de compensación, podríamos decir. Y también nos establece el método que la suma de los cuadrados de dichas desviaciones es mínima, o sea, tiende a 0. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Para nosotros que no somos matemáticos, que el método de mínimos cuadrados es el método más objetivo para ajustar una recta, o más bien para ajustar unos datos a una recta.
los cuales, a pesar de no ser parte de la recta, los podemos tratar como si fueran parte de esa recta. La ecuación así obtenida, o sea, la ecuación de la recta así obtenida, representará el comportamiento de las ventas de esa empresa de acuerdo a los datos que estamos incluyendo para su cálculo. En este caso, los que corresponden a la columna año y a la columna cantidad. Entonces, como decimos que las ventas tienen un comportamiento lineal y estamos simulando que las ventas del año 2010 al 2014 están sobre esas rectas, lo estamos simulando, ¿sí? Podemos calcular el valor de las ventas para años diferentes al 2014, 2013, 2012, que serían los años 1 a 5. Si yo tengo la ecuación, si hallo la ecuación de la recta, podría calcular el año 6, el año 7, el año 8. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros amigos matemáticos? Ya no necesitamos hacer cálculos aquí porque ellos nos han dado este cálculo y se sale de nuestra materia llegar a la demostración de este cálculo. Pero decíamos que la ecuación de la recta es igual, de la recta punto pendiente es y igual a mx más b. Entonces, nosotros ya tenemos y, ¿recuerdan? Miremoslo un momento, nuevamente. Y son las cantidades y X son los años. Nos faltaría calcular M y calcular B, pero esa M y esa B la puedo calcular en términos de X y Y utilizando este par de fórmulas que les sugiero que las copiemos y las tengamos ahí en nuestro archivo de fórmulas importantes. Entonces, así las cosas, M estaría dada por N, que es el número de datos que hay. En este caso, volvamos a nuestra página, tenemos 2010, 11, 12, 13 y 14, tenemos 5 datos, 5 pares de datos. La sumatoria de los XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido en M por la sumatoria de los X elevados al cuadrado menos la sumatoria de X, todo eso elevado al cuadrado. Vale la pena aquí hacer dos aclaraciones importantes. Sumatoria. Ese término suena como raro, pero simplemente es lo que dice textualmente sumatoria. Sumatoria se trata de hacer una suma. Cuando yo tengo unos términos, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5, y digo la sumatoria de esos términos, simplemente equivale a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Eso nos daría 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Sencillo, ¿verdad? Esta fórmula es más escándalo que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque simplemente nos vamos a remitir a hacer una tabla, vamos a calcular los XY, ya tenemos los X, ya tenemos los Y, vamos a calcular la sumatoria de los X, la sumatoria de los X al cuadrado, y listo. Vamos a reemplazarlo en nuestras fórmulas, que espero ya las hayamos copiado, y vamos a obtener así los valores de M y de B. Entonces procedamos. Hacemos un cuadro así, donde vamos a tener los X. X corresponde, como decíamos, al año 1, 2, 3, 4 y 5. Se puede
Se vale colocar 2010, 2011, 2012, 2013, pero pues nos van a dar cifras mucho más grandes y el resultado va a ser idéntico. En la columna de la Y, pues vamos a colocar las cantidades que tenemos en este caso que habíamos dicho. Ahorita los vamos a tratar como pesos, pero para nuestro caso, pues lo podemos tratar como pesos o como unidades cuando estemos, depende de la necesidad. Colocamos los valores que teníamos para el año 1, 20.000, 45.000, 52.500, etc. Los x al cuadrado sería la tercera columna. ¿Qué son los x al cuadrado? Pues simplemente tomo los x de la columna 1 y los elevo al cuadrado. ¿Qué es elevar al cuadrado? Multiplicar por sí mismo. Entonces para nuestro primer caso sería 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 al cuadrado serían 16 y 5 al cuadrado sería 25. Y la cuarta columna serían los XY. ¿Qué quiere decir XY? Multiplicar los X, la columna de los X, por el correspondiente en la columna de Y. En el primero, multiplicamos 1 por 20.000, nos da 20.000. Para 2 sería 2 por 45.000, nos daría 90.000, y así sucesivamente hasta el año 5. Bien, ahora las sumatorias. Ese término raro que aparece ahí, sumatoria. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho que era sumatoria? Era una suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar los X. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 nos da 15. Eso se llama la sumatoria de X. Cuando sumamos los Y, tenemos 270.000 y esa será la sumatoria de los Y. Asimismo, con X al cuadrado y con XY, que nos va a dar respectivamente la suma de los X al cuadrado y la suma de los XY. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esas sumatorias? Simplemente las reemplazamos en nuestra fórmula. Entonces decíamos que M estaba representada por la fórmula que aparece aquí en el gráfico y B por esa otra fórmula. La sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de XY la tenemos aquí en nuestro cuadro. X y Y son los datos iniciales que corresponden a año y cantidad, y la sumatoria de los X, toda la sumatoria elevado al cuadrado, corresponde a tomar la sumatoria de X y elevarlo al cuadrado, o sea, multiplicarlo por sí mismo. La sumatoria de X nos dio 15. 15 por 15 nos da 225. Reemplazando en las ecuaciones los valores que teníamos, N habíamos dicho que eran 5 porque eran 5 términos, por el producto de XY, que serán 957.500, menos la sumatoria de X, que es 15, por la sumatoria de Y, que es 270, dividido en N por X al cuadrado, menos la sumatoria de X toda elevado al cuadrado. Efectuando esas operaciones tenemos que M nos arroja un total de 14.750 y B un valor de 9.750. Ya tenemos M, tenemos B, lo podemos reemplazar en nuestra ecuación general. La ecuación general dice que Y es igual a MX más B, donde M, para nuestro caso particular, serían 14.750, B 9.750, o sea, la recta que me establece el comportamiento de las ventas para esos datos que teníamos inicialmente en nuestro gráfico, será Y igual a 14.750X más 9.750. Esta es la ecuación particular. Solamente nos sirve para el comportamiento de esas ventas, no otro.
para el comportamiento de esas ventas. Luego que tenemos esta ecuación, podemos calcular cualquier punto. Podemos calcular el año 6, que sería el 2015, el año 7, el 2016, el año 8, el 2017. Por ejemplo, si queremos hacer una proyección de ventas para los siguientes próximos o para los siguientes 3 años. Pero vamos a hacerlo en este caso solo para el año 6. Reemplazamos entonces el valor de X en nuestra ecuación y nos quedaría que Y es igual a 14.750 por X, que en este caso sería 6, más 9.750. El resultado será el Y correspondiente, que si miramos sería la cantidad del año 2015. ¿Qué quiere decir? Que las ventas esperadas para el año 2015, el pronóstico de ventas para el año 2015 es de 98.250 pesos. Ese punto ya estaría sobre esa recta verde que vemos ahí, y que equivale al comportamiento de las ventas de la empresa. Entonces, como ustedes pueden ver, las fórmulas parecen muy complicadas, pero realmente es algo muy sencillo. Se trata de elaborar un cuadro, como lo teníamos en nuestro caso. Elaboramos este cuadro y con esta matriz podemos calcular el valor de M, el valor de B, lo reemplazamos en nuestra ecuación de la recta, y una vez que tengamos esa ecuación de la recta, simplemente es reemplazar el valor del año que quiero obtener, y eso me va a arrojar las ventas esperadas. Es un método muy interesante. Les dejo como trabajo, como tarea, que hagan una prueba para los años 7 y para el año 8, a ver cuánto les da, y además que calculen con promedio aritmético cuánto les daría las cantidades para el año 2015. La medida aritmética o promedio, como le llamamos normalmente, simplemente equivale a sumar las cantidades y a dividirlas por el número de datos que he incluido. En este caso serían 15. Tendríamos que sumar 20.000 más 45 más 52 hasta 80, y lo dividiríamos por 5 y comparen esos dos valores. Como les decía, la exactitud es la clave cuando estoy haciendo un presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo un presupuesto de ventas, voy a tener que tener muy presente ese dato para efectos de calcular, por ejemplo, la mano de obra, las materias primas, los costos indirectos de fabricación, gastos de ventas, bueno, etcétera. Y entre más exacto sea ese valor, menos tenga una holgura y de una diferencia, pues mucho mejor voy a poder utilizar mis recursos. Entonces, espero que cuando empiecen a trabajar con sus presupuestos y necesitamos hacer este cálculo inicial de las ventas, porque por esta cédula presupuestaria, que es la cédula de ventas, es por donde comenzamos a elaborar un presupuesto. Entonces, que utilicemos este método, que aparentemente es un poquito complicado, pero después, como vemos, es bastante sencillo. No necesitamos casi ni mecánicamente, lo podemos utilizar. Utilizando las dos fórmulas, hallamos la ecuación de la recta y simplemente reemplazamos el valor de los años que queremos calcular. Bueno, ha sido un placer. Espero vernos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.